dando gracias por poder estar aquí, aunque por este medio, juntos, para ver qué el Señor nos puede decir a través de su palabra, que en este tiempo y en todo momento es un socorro, un aliento, es un alimento para nuestra vida, y más aún en las circunstancias que nos encontramos. Así que gracias al Señor porque podemos estar aquí a los pies del Señor para ser enseñados por Él, por medio de su Espíritu Santo. Hermanos amados, quisiera que fuéramos al libro de Isaías, el capítulo o el pasaje, la porción de la escritura que va a ser nuestra base está en Isaías capítulo 44, del versículo 21 al 28. Eh, Voy a dar lectura a esta porción de la palabra. Dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Hermanos, esta porción de la palabra que acabamos de leer se encuentra, bueno, como ya lo mencionamos, en el libro de Isaías, capítulo 44. La sección en la que están estos capítulos de Isaías, los estudiosos les llaman los libros de consolación. ¿Sí? Se cree que fueron escritos en el tiempo en el que Israel estuvo en Babilonia. ¿Sí? Eh, entonces, eh, algo nos da luces a nosotros también como el pueblo de Dios que estamos en este mundo, que estamos habitando este mundo que, como dice la palabra, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Así Israel también estuvo en Babilonia cautivo. Sin embargo, el Señor envió esta palabra, esta profecía, y como se le llama a estos capítulos, son los capítulos de la consolación. Así que esperemos que el Señor también nos dé este consuelo con su esperanza, con su palabra. Eh, Dentro de este capítulo 44, Isaías viene tratando el tema de la idolatría y la insensatez de esta idolatría, mostrando en contraste que el Señor, que Jehová es el único Dios. El contraste que podemos ver así a grandes rasgos de la idolatría y de la insensatez que hay en ella, según las palabras de nuestro Señor en el profeta Isaías, muestra, por ejemplo, en el versículo 9, que son ellos los que forman las imágenes, a partir de cosas creadas, forman a sus dioses. También muestra en el versículo 12 lo trabajado de esta actividad religiosa basada en sus esfuerzos. Termina aquí el que elabora su imagen, termina desmayándose en sus esfuerzos religiosos. Sin embargo, también muestra que este material, aún fabricado por ellos, son alimentados por la lluvia que el Señor envía. Claramente nosotros, dice acá en el versículo 14, que toma, que se críe con la lluvia este árbol del cual esta persona, los idólatras crean sus ídolos, y sabemos que la lluvia la envía al Señor. Así que aún para tener todo aquello, eh, el Señor es el que envía la lluvia. El Señor es el original, es el que origina todas las cosas. El Señor es quien sustenta todas las cosas. Y recordamos ahí Romanos, el capítulo 1, el versículo 25, cuando Pablo dice que, que todos los hombres, nosotros, apartados de la gloria de Dios, habiendo pecado, tomamos cosas creadas como dioses antes que al Creador. Dice versículo 25, capítulo 1 de Romanos, eh,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Aquí lo que nos muestra la palabra, hermanos, es la insensatez de esta idolatría, de adorar las cosas creadas antes que el Creador, antes que quien es el sustentador, quien origina todas las cosas que vemos, que nos rodean. Y finalmente en el versículo 19 y 20 termina con una reflexión acerca de la idolatría. ¿Será delante de esto que me postraré de un tronco de árbol? Y evidentemente hoy día no vemos muchas personas que se postren delante de un tronco de árbol o figuras, pero hay otros dioses que han sido, como se dijera en otro momento, sofisticados, ¿cierto? Vemos el dios del dinero, los deleites de este mundo, la vanagloria de la vida, por la cual los hombres van y se postran, pero aquí el Señor muestra la insensatez de aquello delante del único Dios verdadero que es Jehová. Así que podemos ver que este capítulo, esta palabra de esperanza, estas palabras de profecía que nos da el Señor, está en este contexto, tratando este contexto, mostrando al Señor como el único Dios, pero no solamente eso, sino también como quien nos forma y quien nos ha llamado, quien nos ha apartado, ha santificado para Él. Un pequeño detalle, hermanos, en el capítulo, o sea, del capítulo 44, se menciona al inicio, respecto al Señor, a su obra, que Él derramaría su Espíritu, ahí haciendo mención al derramamiento del Espíritu Santo que nosotros vemos en Hechos. De hecho, solo para hacer una conexión, nuestro hermano Romeo nos compartió a los jóvenes que cada capítulo de Isaías podíamos nosotros relacionarlos con un libro de la Biblia, ya que son 66 ambos. Entonces, si uno toma eso, el libro 44 es Hechos. Así que vemos ahí también el comienzo de la obra del Señor en su iglesia. Vemos que el Espíritu Santo desciende ahí sobre nuestros hermanos en Hechos y ahí podemos ver todo el desarrollo hasta estos tiempos de cómo Él ha ido formando su iglesia. Así que el Señor hace este llamado a su pueblo a volverse. Mire el versículo 5, dice, este dirá, y muestra también la profesión de este pueblo, este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará el nombre de Jacob y otro escribirá en su mano a Jehová, dedicado al Señor, y se apellidará con el nombre de Israel. Así que tenemos que el Señor está tratando el tema de la idolatría, mostrando la insensatez de ella, y por otro lado mostrando que Él es el único Dios y que nos ha formado y que también tiene un propósito con nosotros. Así que damos gracias al Señor, porque cuando vemos su palabra, nosotros vemos promesas de parte del Señor. Todas las palabras son promesas de parte del Señor, porque es su palabra la que permanece para siempre, como dice en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35. El mundo, todas las cosas pasarán, todo esto que nos rodea, esta pandemia pasará, estas circunstancias pasarán, pero su palabra permanece para siempre y su palabra se cumple. Por lo tanto, lo que el Señor dice, eso es lo que se hace. Acá en este capítulo podemos ver, Él dice que se secan los ríos, se secan los ríos. Ese es el poder, esa es la palabra del poder de nuestro Señor, que es el único Dios. Por lo tanto, lo que leímos, el pasaje que leímos inicialmente, es algo que ciertamente se cumplirá. Y debemos tener esto, hermanos, tomarlo con importancia, ver la importancia de la esperanza al que el Señor nos ha llamado, cuando vemos en el libro de Efesios que Pablo dobla sus rodillas para que los hermanos de Éfeso pudieran ver esto. Mire, el capítulo 1, versículo 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Pablo está poniendo énfasis en la esperanza a la que el Señor nos ha llamado. En el capítulo 2, versículo 22, podemos ver algo de aquello que el Señor está haciendo. Dice, de esta obra del Señor en su iglesia, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Señor está haciendo una obra, el Señor ya comenzó una obra en su iglesia y en esta porción de la palabra en Isaías podemos ver cómo ha de cumplirse y todos los alcances que tiene.
Entonces, lo primero que quisiera apuntar, hermanos, es que cuando el Señor está hablando aquí de Jacob, está hablando de Israel, nosotros por la palabra entendemos que también se está refiriendo a la iglesia. Hemos entendido por lo que dice en Gálatas 6:16, que somos el Israel de Dios. Somos el pueblo de Dios, escogido de Dios, el Israel celestial. eh, a quien también esta promesa está dirigida. Recordemos que ellos estaban en el exilio, el Señor está hablando de algo que va a hacer con este pueblo, de algo que ya hizo con el pueblo y les recuerda ese llamamiento, esa vocación. El Señor también nos recuerda a nosotros este llamamiento, esta vocación, para qué fuimos formados, para qué el Señor hizo todo lo que hizo. Así que entendemos que creyendo por la fe, dice también en Gálatas, somos descendientes de Abraham, por la fe. Hemos sido justificados también como Abraham por la fe, por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Así que contamos dentro de esta promesa, porque somos el Israel de Dios. Veamos entonces en el versículo 21, el Señor comienza recordando al pueblo su vocación, después de todo lo que habló, ¿cierto?, de la idolatría y mostrando al Señor dueño de todo, pero no solamente eso, sino también como un Señor cercano, un Señor que le ha formado, que, 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 que dice aquí, yo te formé, que mi siervo eres tú. Entonces, el Señor les recuerda que más allá del Señor haberlo creado todo, sustentado todo, el Señor también sustenta y aún ha dado origen a nuestra vida. Eh, y esta es la gran diferencia entre esto y las religiones que el hombre confecciona, como vemos en la idolatría, es el hombre confeccionándose una imagen. Aquí vemos a Dios confeccionándonos a nosotros, formándonos a nosotros. Es el Señor el que está haciendo una obra en nosotros y no nosotros que estamos construyendo una religión o un Dios para nosotros mismos, para nuestras necesidades, sino que el Señor es el que nos ha formado para su gloria. Así que nos recuerda este versículo, nos hace recordar, nos hace volver atrás en nuestra mente, en nuestro recuerdo, a lo que el Señor ha comenzado a hacer en nosotros. Eh, y luego le hace una mención a su redención. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones. Y ahí recordamos Hebreos capítulo 8, versículo 12, aquella promesa que se cumple en este nuevo pacto, nos dice que nunca más el Señor se acordaría de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Y por ahí comienza, hermanos, por ahí comienza todo. El Señor nos ha formado, nos constituyó, pero también ha hecho una obra, nos ha justificado por la fe en el Señor Jesucristo. Él ha borrado, dice, como una nube tus rebeliones y como niebla tu pecado. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. El Señor nos hace un llamado a volvernos a Él cada día, porque hay una vocación, porque Él hizo algo, porque estamos envueltos en una obra, en un propósito eterno, que es el propósito de Dios. Eh, entonces tenemos esta realidad. Hemos sido salvos, hermanos. Nuestros pecados han sido borrados. Así los ve el Señor, así Él dice que no se acordaría de nuestras transgresiones. Entonces vemos cómo el Señor va desarrollando esta profecía, este llamado. Eh, y, y después, más adelante, vamos a ir viendo los versículos, el versículo 23 le habla a la creación. Y aquí debemos recordar que cuando Adán pecó, cuando los efectos de la caída causaron una desintegración de las relaciones del hombre. Por un lado, Génesis capítulo 3, 10, vemos cómo fuimos enemistados con Dios, como el hombre dice que tuvo miedo, y fue Dios el que lo buscó, pero el hombre dice que tiene miedo, se escondió. Luego nuestra relación con los otros, entre nosotros mismos, fue dañada. Ahí los versículos 12 y 13 de este capítulo 3 de Génesis. Ahí el hombre, en vez de Adán, en vez de tomar su responsabilidad, le echa la culpa a Eva, ¿cierto? Se justifica con ella, pero también nuestra relación con la creación misma, en Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Y es por eso, hermanos, que en este tiempo que hemos visto hoy día, más que nunca, ciertos desastres naturales, la misma pandemia en la que nos encontramos es algo de la naturaleza que nos atañe a nosotros, al ser humano. Nosotros nos vemos al resto de los animales asustados por esto, pero nosotros sí, el hombre, el ser humano ha sido encontrado por esta pandemia, por este virus, que está en la naturaleza. Nuestra relación con la naturaleza no es una buena relación, y lo hemos visto también con todo aquello que
que hacen las grandes empresas, los desastres, la destrucción de la naturaleza, de la creación misma, a la cual el Señor nos llamó a cuidar como un jardín, como un jardinero. Entonces, aún esta relación fue tocada, fue dañada, nuestra relación con la creación, pero el Señor incluye a la creación en esto y nosotros no podemos olvidar en el capítulo 8 de Romanos, cuando habla también de la creación, en el capítulo 8, versículo 22, nos dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay una esperanza, hermanos, hay una esperanza que guarda también la creación. Dice el versículo 21, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que vemos la creación acá en este pasaje de Isaías, cómo el Señor le dice, cantad loores, oh cielos, porque el Señor ha hecho una obra maravillosa, porque el Señor redimió a Jacob. Nosotros nos vemos incluidos también en esa redención. Él ha deshecho esta nube de pecado, como una nube, nuestros pecados, nuestras transgresiones, pero también dice, y en Israel será glorificado. Otra versión dice, es glorificado como en tiempo presente, pero también como con tiempo futuro. El Señor es glorificado y en eso la creación se goza, porque la creación aguarda esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces termina este versículo, dice que en Israel será glorificado, en su iglesia será glorificado el Señor, y es el llamamiento, es lo que Pablo también le dice a los tesalonicenses, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 10, hablando de este tiempo al cual el Señor nos hace recordar con esta palabra, con esta porción de las Escrituras, dice, cuando venga el Señor en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Qué hermosas palabras, hermanos, qué llamamiento tenemos nosotros. El Señor podría glorificarse a sí mismo en su sola persona y nosotros quedaríamos impactados, pero Él, en su propósito, ha querido glorificarse en nosotros, en los que creyeron, en su iglesia, en Israel, como dice la palabra ahí, será glorificado. Cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios toma su profesión, cuando muestra aquel llamamiento y vive de acuerdo a ese llamamiento, el pueblo, la gente, el mundo se acuerda de Dios, glorifica al Señor. En este tiempo hemos visto cómo en estas ollas comunes, en este salir a la calle, a atender a aquellos que están necesitados, la gente, sin que uno lo mencione, la gente reconoce a Dios, reconoce que Dios está detrás de esto y glorifica al Señor por lo que hace, por su obra. Así que vemos que esto está en los propósitos del Señor y ha de ser efectuado. Porque como dice Isaías 43, capítulo 7, un poco antes de lo que leíamos, para eso fuimos creados, para la gloria de nuestro Señor. Ese es nuestro llamamiento y es por eso que el Señor, en el capítulo 16 de Mateo, versículo 18, nos habla de que el Señor edificaría su iglesia. Como recordábamos en Efesios, ¿cierto? El Señor nos está edificando como morada de Dios en el Espíritu. Y cuando el Señor habla de una edificación, está hablando de un inicio, un desarrollo y un final, está hablando de un proceso que podemos ver que culminará en el día glorioso del Señor, como aquí dice en Tesalonicenses, pero también en Filipenses, que dice que el Señor ha de perfeccionar esta obra hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ese día glorioso. Hasta ese día será perfeccionada su obra y será glorificado en sus santos, como dice esta palabra. Y por eso que la creación se goza y canta loores, porque el Señor ha hecho una obra maravillosa con su pueblo y aún será glorificado en su pueblo, en Israel. Entonces sigue esta palabra. Así dice Jehová tu Redentor. De nuevo les recuerda que Él es el Redentor, quien lo formó y muestra evidencias de su poder, cómo Él formó todas las cosas, extendió los cielos, extendió la tierra por mí mismo. Solamente Él fue suficiente para crearlo todo. En Hebreos
nosotros vemos aquella descripción del Señor como quien sustenta todas las cosas, que todas las cosas fueron sujetas a Él. Eh, con este propósito, más adelante en Hebreos capítulo 2, versículo 10, se me quedaba esa nota, el Señor dice que lo que padeció, ¿cierto? Fue sujeto a padecimiento por un propósito, por un llamado, por una misión, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Entonces vemos cómo en la palabra se repite esto, este propósito que el Señor quiere hacer con su pueblo. Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. De nuevo, la base que encontramos en Isaías, que Él sustenta todas las cosas, que Él formó todas las cosas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. Ahí vemos al Señor en su obra maravillosa en la cruz, llevándonos a esta gloria, llevándonos a esta glorificación de nuestro Dios, que es nuestro propósito máximo, hermanos, el propósito de nuestra vida. Entonces, el Señor está aquí hablando de cómo Él sustenta todas las cosas y es la base para creer que todo esto será hecho con seguridad, con confianza. Pero también el versículo 25 nos habla de los adivinos, de los sabios de este mundo, como dice en el capítulo 1, versículo 20 de Primera de Corintios. Encontramos ahí esa palabra, versículo 10. Dice, perdón, 1 Corintios 1:20, versículo 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Y termina el versículo 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Delante de este propósito, hermanos, delante de este propósito, ¿quién se puede levantar como sabio? ¿Cuál es la sabiduría de este mundo? ¿Qué es lo que el mundo aconseja en estos tiempos? Hemos visto por medio de los medios de comunicación, cómo el mundo, los expertos se contradicen, no saben todas las cosas. La ciencia no nos puede dar respuesta a todo, pero el Señor, con su glorioso evangelio, nos muestra que Él es la respuesta a todas nuestras interrogantes de la vida. En Él se encuentran todas las respuestas, si podríamos decirlo de una manera más correcta. Así que de nuevo el Señor es exaltado y en base a esa exaltación nosotros podemos confiar que su obra tendrá un fin exitoso, no ha de ser, no, el Señor va a llevar a cabo su propósito. Y es por eso que por la fe nosotros podemos abrazar estas palabras. En Hebreos 11:3 sabemos que por la fe fue constituido el universo, por la palabra del Señor, es lo que Él está diciendo acá cuando muestra cómo es el poder de su palabra, cómo Él lo que dice se hace, porque es el Señor, porque Él sustenta todas las cosas, porque el Señor es el creador de todo lo que vemos en el universo. Así que Él es glorioso, Él es el único Dios, hermano. Y después empieza y nos habla sobre Jerusalén, ¿cierto? Sobre Judá, sobre las ruinas, todas aquellas. Versículo 26 dice Jerusalén serás habitada. Y aquí hay una promesa con su iglesia, hermanos. En Hebreos 12:22 nosotros entendemos que nos hemos acercado, ¿cierto?, al monte de Sión y dice a Jerusalén, la celestial, y en el capítulo 21 de Apocalipsis vemos esta novia del Cordero que es la Jerusalén, de nuevo la nueva Jerusalén, que es su iglesia. Y el Señor dice, serás habitada. Y aquí esto nos habla de esta comunión que siempre el Señor ha querido tener con el hombre, por la cual el Señor mismo se acercó a nosotros, y no como en la idolatría, que el hombre forma a sus dioses y trata de acercarse a un Dios creado. No, nosotros vemos en el único Dios verdadero que Él se acercó a nosotros. Y para tener comunión con nosotros, para tener una relación, y ahí habla, serás habitada Jerusalén. Así que, mis hermanos, cómo nos anima el Señor con estas palabras. Y aún podrían haber interrupciones, sabemos que en nuestra vida está el pecado aún, pero aún en aquella, si recordamos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11, cuando en la dedicación del templo, el Señor ya en ese momento dijo que si en algún momento nosotros estuviésemos alejados, pero si se humillare mi pueblo, tenemos una alabanza con respecto a eso,
y se volvieren de sus malos caminos, como aquí el profeta está llamando al pueblo a volverse, dice entonces yo iré desde los cielos eh, y sanará nuestra tierra. Así que si hay aún algo que con nuestra vida no anda bien, podemos volvernos al Señor y sus promesas siguen intactas porque sus palabras siguen intactas, porque sus palabras permanecen para siempre. Y finalmente termina hablando de Ciro, aquel emperador que después enviaría, ¿cierto?, la orden para reconstruir Jerusalén. El Señor toma un gentil, a alguien que no era del pueblo, y aún lo llama a su pastor, y hace volver al pueblo de Babilonia a restaurar la casa del Señor. El Señor nos muestra que aún tiene poder sobre todas las cosas, Él es soberano sobre todo, hermano. Aún sobre los hombres que, que, que con soberbia se alejan del Señor y toman sus órdenes y dicen, esto es lo que vamos a hacer, este es el tiempo para esto, y toman decisiones sobre la vida de las personas. Aún sobre aquello el Señor tiene poder, aún sobre aquello el Señor es soberano, y su propósito se cumple. Él toma a Ciro, y lo podemos ver después, usted lo puede ver después en la historia, en la palabra del Señor, que se cumplió su palabra con Ciro. Se cumplió su palabra y Israel volvió a reconstruir esta ruina, a edificar. Por lo tanto, hermanos, el Señor sigue edificando su iglesia, el Señor sigue aguardando esta esperanza, y nosotros nos gloriamos en esta esperanza, que el Señor ha de ser glorificado en su iglesia, ha de ser glorificado en nosotros. Así que no es que los propósitos del Señor se vean estropeados con el momento que estamos viviendo, sino que son las circunstancias las que entran en los propósitos del Señor. No es que el propósito del Señor entró en pandemia, entró en cuarentena, es esta cuarentena y esta pandemia, este virus que entra dentro de los propósitos del Señor para que el Señor lleve a cabo su voluntad, lleve a cabo lo que Él se ha propuesto, eh, de edificar una iglesia en la cual Él ha de ser glorificado. Así que tengamos fe, hermanos, en esta esperanza, tengamos fe. Si Él dijo que pasaríamos al otro lado del mar, ahí nos llevará. Por Él es el autor y consumador de nuestra fe. Así que miremoslo a Él en este tiempo, considerémoslo a Él, consideremos su consejo, consideremos su palabra. Y como dijo un hermano, que nuestra fe se apropia de la palabra del Señor. Esta promesa que encontramos aquí en Isaías, nosotros por la fe nos podemos apropiar de ella y nuestra vida ser llevada a ese propósito. Lo creemos porque el Señor lo ha declarado, y nos gozamos en eso, porque nuestra vida tiene un propósito, nuestra vida tiene un final, y el Señor lo ha de llevar a ese fin, a esa culminación. Así que gloria al Señor por lo que está haciendo, gloria al Señor por este tiempo, que aunque tenemos que estar con estos medios de comunión, por así decirlo, el Señor está presente. El Señor ha querido edificar una casa espiritual, no una casa de piedra, una casa lujosa, donde no podríamos estar hoy día, por ejemplo, por causa de esta pandemia, sino una casa espiritual en la cual podemos tener comunión a pesar de estas circunstancias. Así que gloria al Señor, que el Señor siga avanzando con su obra en nuestras vidas y en su iglesia. Amén.